Los lugares sagrados de la antigua Grecia están entre las grandes maravillas del mundo. Había templos en los que los peregrinos y conquistadores escuchaban las voces de los dioses. Algunos espacios eran misteriosos y sorprendentes, donde personas poseídas por fuerzas de otro mundo ofrecían visiones del futuro. Algunas predecían la llegada de terribles sucesos. Otras auguraban una muerte horrible para quienes se acercaran demasiado. ¿Realmente era el poder de los dioses? ¿O había fuerzas elementales aún más poderosas? Lugares sagrados. Oráculos. La cultura y la mitología de la antigua Grecia dominaron durante centenares de años esta parte del Mediterráneo. Sus templos y lugares sagrados siguen siendo leyendas hasta el día de hoy. Ninguno fue más reverenciado que el oráculo de Delfos, un lugar de peregrinación que atrajo a millones de personas desde el año 800 a.C. hasta finales del siglo IV de nuestra era. Delfos era un antiguo santuario ubicado en el monte Parnaso, considerado por los griegos como ónfalos, ombligo, simbolizando el centro del mundo. Los trabajos de los arqueólogos descubrieron el impresionante tamaño del complejo del templo que una vez estuvo aquí. Era como un antiguo recinto creado para la diversión de los visitantes. Contaba con un teatro al aire libre, gimnasios y un gran estadio deportivo. Delfos no solo era para los peregrinos del oráculo, sino para los espectadores de los Juegos Píticos, unos juegos griegos cíclicos celebrados en honor del dios Apolo. Apolo era el dios atleta, arquero, también un joven corredor, lanzador de disco, y por eso había un estadio con pistas y espacios para las competiciones, y miles de personas celebraban los Juegos Píticos, que alternaban con los famosos Juegos Olímpicos de Zeus. Eran uno de los 4 grandes juegos deportivos del calendario griego. Eran unas competiciones, tanto deportivas como musicales, que se celebraban cada 4 años en honor a Apolo. Y por eso había un estadio para celebrar eventos deportivos. Está en la cima, y desde las colinas de Delfos se contempla una bella panorámica. También había un campo de entrenamiento, un gimnasio con una pista cubierta para correr incluso si llovía, y una palestra para practicar boxeo y lucha. Los Juegos Píticos eran los segundos en importancia tras los Juegos Olímpicos y se celebraban a finales de agosto. Los vencedores eran recompensados con una corona de hojas de laurel. Todo formaba parte del sentir de los griegos, que pensaban que debían honrar a los dioses por medio de competiciones, esfuerzo, ofrendas, sacrificios y actos religiosos. Pero lo que hacía a Delfos tan especial era su edificio principal, el Templo de Apolo. Un edificio sagrado, hogar de una sacerdotisa con el poder de predecir el futuro. Una mujer de la localidad de alto rango, elegida por los sacerdotes del templo, conocida como Pitonisa. Ella era la sacerdotisa del templo y a través de ella hablaba el dios Apolo. Era la portavoz de Apolo en Delfos. Si era seleccionada, tenía que vivir en el santuario, dedicar su vida a Apolo y permanecer casta. Los oráculos griegos eran fundamentales en esa época para ellos. Los dioses podían predecir el futuro. La tradición del oráculo se relaciona con la Madre Tierra.
En los primeros tiempos de la historia griega, el sitio de Delfos ya era sagrado, pero no estaba consagrado para ningún dios masculino. Era el lugar especial para una diosa griega relacionada con la tierra. Lo podemos ver en palabras como geología y geografía. Para los griegos, esta diosa personificaba la madre tierra. El oráculo de Delfos se remonta a tiempos muy antiguos. Los antiguos griegos creían en Gaia, la madre tierra, y fue el primer oráculo adorado en Delfos. Según una antigua leyenda, en el santuario de Delfos estaba la fuente de Castalia. Se dice que fue descubierta por un cabrero que notó que su rebaño se reunía alrededor de dicha fuente. El hombre inhaló los vapores del agua y empezó a hablar en otras lenguas, y desde ese día, el manantial estuvo dedicado a la diosa de la tierra. Desde el principio, las mujeres eran quienes se ocupaban del santuario de Delfos. Tenían el poder de canalizar la voz de la madre tierra. Pero finalmente nació una nueva generación de dioses, incluido Apolo. Y Apolo llegó a Delfos, donde esas mujeres eran profetisas inspiradas por la madre tierra. Incluso hoy, la antigua creencia en el poder místico de la madre se consagra en las ceremonias de los paganos griegos modernos. La cultura griega antigua continúa en nosotros. Somos los herederos de los antiguos griegos, del sector cultural y religioso. Estamos conectados y percibimos la influencia de todo lo que tenga que ver con las tradiciones antiguas. En sus rituales, las mujeres, no los hombres, eran quienes iban a la vanguardia. Así como los dioses de la antigua Grecia eran servidos por sacerdotes, las deidades femeninas tenían sus sacerdotisas. Una de ellas es Sofía Blajuli, una pagana griega moderna, cuyas creencias se basan en la religión de sus antiguos ancestros. Apolo eligió a una mujer para que fuera la mensajera de sus palabras. Creo que para demostrar que respetaba tanto a las mujeres como a los hombres, porque eran igualmente importantes. Χαίρετε μάκαρες, χαίρετε όνοι θεοί πατρόοι, ευσεβές οι θρησκευτές, ιερών φάος αύξητε. Νούσους, άλγητε και κύρας τέλοντες, εσπέρατα γέης. Γέννητο. Γέννητο. Durante centenares de años, peregrinos del otro lado del Mediterráneo acudían a Delfos y subían por el empinado sendero que conducía al templo de Apolo. Aquí buscaban el consejo para todo, desde asuntos personales hasta política internacional. Iban a Delfos, ascendían al monte Parnaso y al amanecer empezaban a caminar y de uno en uno llegaban a esta cripta en el centro del templo. Aquí, en el Aditon, el espacio sagrado del templo, se encontraba la sacerdotisa. Inhalaba los vapores y entraba en un extraño estado de hipnosis, aparentemente poseída por el espíritu de Apolo. Estaba como en un estado de trance.
La sacerdotisa comenzaba a transmitir las respuestas de Apolo y su voz era distinta, como si el dios estuviera hablando a través de ella. Sabemos que cuando terminaba la sesión, las mujeres estaban exhaustas. Realizaban un gran esfuerzo físico. Los fieles creían que hablaba el propio Dios a través de ellas. Daban consejos, sugerían lo que tenían que hacer. Ayudaban a las personas para que pensaran por sí mismas buscando una solución para sus problemas. Desde los albores de las ciudades-estado griegas del siglo VIII a.C. hasta la caída del Imperio Romano después de Cristo, el oráculo de Delfos fue la máxima autoridad civil y religiosa del mundo griego antiguo. Cuando se trataba de asuntos de Estado, no se hacía nada sin consultar antes al oráculo. Ansiosos por ganarse el favor de los dioses, los grandes gobernantes llenaban el templo de regalos y ofrendas. Delfos era muy importante a nivel político para los antiguos griegos y para el mundo mediterráneo. Los reyes y las ciudades enviaban representantes a consultar el oráculo sobre asuntos políticos. Con el tiempo, Delfos se convirtió en uno de los asentamientos más ricos de la antigua Grecia, pero su prosperidad e influencia eran sostenidas por algo más que la adivinación. A medida que los sacerdotes del templo descifraban las declaraciones del oráculo, los observadores podían escuchar algo más que las profecías de Apolo. De igual manera que los modernos vendedores de feria, las sacerdotisas de Apolo podían poner algo propio al transmitir las palabras del oráculo. De cualquier manera, las profecías eran ambiguas. Alrededor del año 560 a.C., el rey Creso de Lidia lo supo. Según los historiadores antiguos, consultó al oráculo mientras se preparaba para luchar contra el ejército persa. El oráculo le dijo: si cruzas el río será destruido un gran imperio. Pero cuando Creso atacó, fue derrotado. Las profecías del oráculo fueron famosas en todo el ámbito mediterráneo. Sin embargo, con el tiempo, la edad de oro de Delfos llegó a su fin. A finales del siglo IV, el emperador romano Teodosio quiso eliminar todo rastro de paganismo de lo que ya era un imperio cristiano y ordenó la destrucción del complejo del templo. El oráculo fue finalmente silenciado. Con el paso de los siglos, desapareció todo rastro de la fuente sagrada. En el siglo XIX, las historias de las profecías se tenían por fantasías o mitos. Alrededor de 1500 años después de que Delfos se cerrara, el secreto del santuario fue por fin revelado. Más tarde, un equipo de científicos emprendió una nueva investigación del lugar. Descubrieron que algunos de los mitos del oráculo podían ser ciertos. El misterio de Delfos era más extraño de lo que nadie imaginaba. En la década de 1890, un equipo de arqueólogos franceses llegó al monte Parnaso en busca del templo perdido de Apolo y del manantial o fuente mágica. Le llamaron la Gran Fouille, la gran excavación, y estaban decididos a encontrar el santuario de Apolo, que esperaban que fuera un gran templo del tamaño del de Zeus en Olimpia o el Partenón de Atenas, lleno de tesoros, estatuas e importantes obras de arte. A pesar de sus esfuerzos,
el equipo buscó en vano cualquier señal de la legendaria fuente. Encontraron los restos de unos cimientos y las pocas columnas que quedaban fueron reerigidas por los franceses para ofrecer una idea de la altura de las originales y de su ubicación. Pero no encontraron nada más. Fue tal vez la mayor decepción en la historia de la arqueología clásica. El director de la excavación francesa concluyó que toda la tradición délfica no era más que un mito turístico inventado por el historiador y filósofo griego Plutarco. El legendario oráculo fue calificado como un engaño de la antigüedad. Pero esas primeras excavaciones apenas habían arañado la superficie. El misterio de Delfos era más extraño de lo que nadie imaginaba. En el primer siglo después de Cristo, Plutarco describió un extraño olor que llenaba el santuario. Afirmaba que ese olor, o vapor, provenía de la fuente de Castalia y que le daba al oráculo su poder de adivinación. La falla geológica de Kerna corre de este a oeste directamente debajo del sitio del templo de Apolo en Delfos. Delfos está en una zona tectónica muy activa de Grecia, en un área altamente sísmica, en la intersección de las placas africana y euroasiática que colisionan constantemente. Bajo la superficie de la Tierra, en esta zona se liberan gases tóxicos que incluyen dióxido de carbono y metano. Según los relatos antiguos, el santuario estaba situado sobre una hendidura en la roca. Todas las evidencias sugieren que aquí se respiraban los gases que emanaban de la falla. Esta losa de piedra es lo más importante que se ha hallado en Delfos para entender cómo funcionaba el antiguo oráculo. Aquí es donde se sentaba la sibila, en este mismo lugar, y se ven los 3 huecos en la roca donde se fijaban las patas del trípode. Este agujero atraviesa la losa. Debía de haber una tapadera sobre él. Creemos que la piedra del ombligo estaba aquí con una pequeña ranura en el centro por donde salían los gases. Así la pitonisa entraba en trance y podía hablar con los dioses. En la década de 1990, el arqueólogo John Hale y sus colegas identificaron rastros de gases de hidrocarburos en las rocas porosas del santuario. También se encontraron en las aguas de la fuente. El análisis indicó la presencia de etileno, un gas muy potente y tóxico. Inhalado incluso en pequeñas cantidades, el gas etileno puede provocar experiencias psicodélicas que van desde la confusión leve a la euforia y el delirio. El olor descrito por Plutarco también podía deberse a la presencia de otros gases de hidrocarburos. Lo que salía, lo que emanaba de la abertura, era un cóctel de gases hidrocarburos, todos tóxicos. Hablamos del metano, del etano. Es sabido que estos gases causan efectos agudos y crónicos en el organismo. En concentraciones lo bastante altas pueden matar. Y sin embargo, solo se sabe de una pitonisa que sufrió graves alteraciones. Plutarco describió el destino de una de ellas, que se puso histérica después de inhalar los vapores. Salió corriendo del templo y murió unos días después. Es muy posible que fuera víctima de envenenamiento por uno de estos gases. Nadie puede decir si este gas también inspiraba las profecías del oráculo. Pero hay algo seguro. El santuario sagrado donde estaba el oráculo se encontraba en una ubicación donde había 2 fallas geológicas.
Además de la falla de este-oeste, hay otra falla bajo el lecho de piedra caliza en la zona de Delfos, que se extiende de norte a sur. Y en el punto donde se cruzaban esas dos fallas estaba el santuario del templo de Apolo. Y la intersección de esas dos fallas explica lo que contaban los antiguos testimonios de lo que sucedía en ese templo. En todo el mundo antiguo, miles de personas confiaban en el oráculo. Sus profecías cambiaron el destino de las naciones. Esto fue lo que hizo a Delfos el santuario más importante de la antigua Grecia. Pero no era el único. Había otros lugares sagrados donde se podían oír las voces de los dioses. Algunos daban respuesta a los misterios de la vida, pero otros solo anunciaban la muerte. Dídima, una antigua ciudad de Asia Menor en la costa de la actual Turquía. Aquí, en la costa suroeste, se encuentra un bosque de pilares rotos, todo lo que queda de lo que una vez fue un magnífico santuario. Estas son las ruinas del templo de Dídima. El oráculo fue muy famoso en el siglo VII a.C. Como el oráculo de Delfos, la sacerdotisa de Dídima transmitía las profecías de Apolo desde una cámara sagrada alrededor de la cual se construyó el templo. A diferencia de Delfos, Dídima no estaba situado en un terreno elevado como si estuviera cerca de los dioses, sino que estaba al nivel del mar. No hay acantilados. Ninguna señal evidenciaba una falla geológica de la que emanaran vapores que pudieran intoxicar e inspirar al oráculo. Pero observando más de cerca, se ve una línea de falla, una hendidura en la tierra donde el agua emergía para formar una fuente sagrada. El templo de Apolo en Dídima era particularmente interesante porque su diseño es muy inusual. En el interior había un patio descubierto para poder plantar un bosquecillo sagrado y que los árboles pudieran crecer a cielo abierto. Y también una sala subterránea situada directamente sobre un manantial donde se sentaba la sacerdotisa. En Dídima hay que subir estos escalones del templo hasta una plataforma. Y allí hay dos puertas que conducen a unos túneles. Se pasaba por esos túneles tan largos que desorientaban. La gente no sabía hasta dónde llegaban bajo la tierra. En realidad estaban bajo la superficie, pero no lo parecía. Cuando salían al exterior, a la parte central del templo, veían ante ellos ese pequeño santuario. Era fácil entender lo que la gente sentía en Delfos. He estado bajo la tierra. Pero más allá de la experiencia religiosa, es lo que tú experimentas. Era como un viaje, una mini peregrinación dentro del santuario. El tamaño de Dídima lo hacía posible. Y el objetivo del viaje era el momento en el que recibían la revelación. Estaba muy presente en estos sitios de Apolo, en todos ellos. Creo que los túneles eran como espacios que conectaban el mundo de los humanos con el misterioso mundo subterráneo de los oráculos. Los túneles se podían considerar como un espacio intermedio. Pero al final, la ubicación de Dídima sellaría su destino. En el siglo XV, el santuario fue destruido por un gran terremoto. Hoy, la única evidencia de la fuente sagrada, desaparecida hace mucho tiempo, son los árboles que crecen cerca. Sus raíces aún se alimentan de las aguas que antaño
brotaban en la superficie del centro del templo. Recientemente, en la isla mediterránea de Eubea, un equipo de geólogos griegos descubrió un sitio muy similar a Dídima. Según una inscripción en una antigua losa de piedra, también albergaba un oráculo. El hecho de que se encuentre directamente sobre una falla no es una coincidencia. Un antiguo poema griego cuenta que el dios Apolo viajó por esta parte de Grecia y fundó una serie de lugares de predicción antes de concluir su viaje en Delfos. Este es un lugar de gran actividad sísmica. Una extensa red de fallas subterráneas atraviesa la región. Casi todos los templos del oráculo de la antigua Grecia se construyeron sobre una fractura geológica, donde el agua y el gas ascendían a la superficie. En sitios sagrados como Delfos y Dídima, estos fenómenos dieron lugar a profecías extraordinarias que cambiaron el mundo. Pero había lugares donde otras fuerzas elementales más siniestras estaban en juego. Esta es la antigua ciudad de Hierápolis, en Turquía. Fue construida en el siglo II a.C. sobre una base de piedra caliza sólida. Tenía tantas tumbas y templos que se la conocía como la ciudad sagrada. Pero uno de estos templos era diferente a todos los demás. Los peregrinos que llegaban sacrificaban aves y otros animales para una deidad mucho más siniestra, Plutón. Este era su santuario. Era conocido como el Plutonio, un lugar donde los peregrinos acudían para hacer sacrificios y ofrecérselos a los dioses. Para los antiguos griegos, el sacrificio era el más importante de todos los actos religiosos. Algunos escritores antiguos hablaron de los rituales donde animales tan grandes como toros eran conducidos dentro, y luego los sacaban muertos tirando de ellos con cuerdas. Las aves puestas en el santuario morían repentinamente. Los sacerdotes decían que el dios Plutón se llevaba cualquier animal que entrara en sus dominios. A diferencia de Dídima y Delfos, en este sitio sagrado no había visiones, solo muerte. Con el tiempo, se convirtió en un espacio para extraordinarias orgías religiosas, donde se vendían animales a los visitantes para luego sacrificarlos. Lo que realmente mataba a los animales en cuanto entraban en la cueva sigue siendo un misterio. Hay muchas descripciones sobre aquellos extraños rituales. Los arqueólogos sabían que el templo debía estar oculto en los alrededores de este enorme y antiguo lugar. ¿Pero dónde? En 1965 descubrieron una abertura en el suelo por donde salían aguas termales y gases. Los restos de pájaros muertos confirmaron la ubicación del plutonio. Sin embargo, había un escéptico. Para el arqueólogo italiano Francesco D'Andria, las pruebas no cuadraban. Y decidió descubrir la verdad. Todos los relatos antiguos mencionaban la presencia de un pequeño teatro, una fila de asientos escalonados cerca del plutonio, desde donde los peregrinos podían ver la puerta del infierno. Pero la apertura que los arqueólogos habían descubierto no daba ninguna pista. Convencido de que el verdadero lugar estaba en otra parte, D'Andria buscó otra abertura en una roca. Él y su equipo comenzaron a excavar. En 2013 hicieron un descubrimiento extraordinario.
no solo hallaron la estructura escalonada mencionada por los escritores antiguos, sino que también encontraron los restos enterrados de un arco con una antigua inscripción griega, una dedicatoria a Plutón o Hades y Perséfone, los dioses del inframundo. También descubrió el motivo de las misteriosas muertes en el santuario de Plutón. Toda la región está atravesada por dos fallas geológicas. Ambas están activas, y aquí, en el sitio descubierto por Dandria y su equipo, es donde se cruzan. Los gases se elevan dentro del plutonio tal como lo hacían en Delfos. Pero estos gases son letales. Encontré muchísimas aves muertas por los gases, así que pensé que tal vez en este lugar podríamos resolver el problema del famoso plutonio de Hierápolis. Esta gruta es peligrosa para todos. Si entras ahí, puedes correr peligro. El agua termal brota desde niveles muy profundos de la Tierra y con ella también salen los gases, gases muy venenosos. El vapor era gas de dióxido de carbono. Es más pesado que el aire y emanaba de las profundidades subterráneas, se almacenaba y se concentraba en los rincones de la cueva. Convirtieron un peligro real en algo que estaba relacionado con la religión. En esta parte del mundo antiguo, la diosa madre Cibeles era tan importante como Plutón. Ahora hemos entendido por qué Cibeles, la diosa madre de Anatolia, deidad femenina de esta región, está presente en el testimonio de Estrabón, el culto de los lugareños a Cibeles y el culto griego a Perséfone y Hades. Pero en el mismo espacio tenemos la prueba de que los dos tipos de culto, el griego y el anatolio, el culto frigio, convivieron hasta el final de la antigüedad. Se creía que los sacerdotes de Cibeles eran capaces de realizar actos sobrenaturales. Se situaban ante las puertas del infierno y entraban en la cueva aparentemente sin miedo a los vapores venenosos del interior. Pero no todo era lo que parecía. Para asombro de los espectadores, los sacerdotes salían de la cueva ilesos. Pero esto era ciencia, no un poder sobrenatural. El dióxido de carbono es más pesado que el aire. Al contener la respiración, los sacerdotes atravesaban los niveles inferiores venenosos de la cueva hasta un terreno más elevado, donde el aire era respirable. Para todos los demás, el interior era tabú. Una zona prohibida, donde esperaba una muerte segura. De igual modo que en otros sitios sagrados de la antigua Grecia, Hierápolis era también un lugar donde los peregrinos venían en busca del consejo de los dioses. Estas son las magníficas terrazas formadas por las aguas termales de Hierápolis. Durante varios siglos, estas piscinas calientes han sido famosas por sus propiedades curativas. A diferencia de los turistas de hoy, que todavía visitan Hierápolis, los antiguos peregrinos no solo venían aquí para mejorar su salud. Después de bañarse en las aguas termales, descendían a otra cámara sagrada que se creía que confería el poder de la profecía. Ahí pasaban la noche rodeados de niveles bajos y transpirables de dióxido de carbono. Y al día siguiente se interpretaban sus sueños. Según los sacerdotes de Hierápolis, estos sueños eran predicciones del futuro inspiradas por el dios Plutón.
Con la llegada del cristianismo en el siglo IV, se selló por fin la entrada al plutonio, poniendo fin al malsano esplendor de Hierápolis. Y sin embargo, mucho después de que los oráculos de la antigua Grecia fueran silenciados, las fallas que los originaron continuaron manifestando el poder de la tierra. Este poder también puede verse en el cielo y causa extraños fenómenos luminosos. Estas luces fantasmales anunciaban eventos que eran a la vez terroríficos y destructivos, y explican por qué muchos sitios se consideraban sagrados. Esto es Ianartas, cerca del Valle del Olimpo, en la costa sur de Turquía. El nombre significa rocas ardientes, y queda claro el porqué. Al salir por las fisuras de la roca, docenas de pequeños fuegos alcanzan una intensidad máxima durante los meses de invierno. Los antiguos griegos lo llamaban Monte Quimera, por una criatura mitológica que escupía fuego. La quimera era un monstruo que escupía fuego y estaba hecho de 3 partes. La cabeza era de león, el cuerpo de cabra y la cola se asemejaba a una serpiente. Y por supuesto era como un dragón y escupía llamas. Ianartas estaba considerado como un sitio especialmente sagrado. La gente veía este lugar como un lugar mágico, un sitio mágico. Por estas manifestaciones, interpretaban que era un lugar espiritual, como algo producido por Dios. Se cree que los fuegos de Ianartas llevan miles de años sin apagarse. Con un medidor de gas especial, el profesor Giuseppe analiza la composición de los gases. Estos fuegos naturales son causados por la combustión de 2 gases, hidrógeno y metano, que se originan en las rocas profundas del subsuelo. Encuentran una salida a la superficie a lo largo de una falla tectónica. Estamos justo sobre la falla, que es un contacto tectónico entre 2 tipos de roca. La piedra caliza, las rocas blanquecinas que están en el lado oeste de la colina, y las rocas verdosas, que son peridotitas y están a este lado. La falla es el contacto entre estas 2 rocas, y el gas se abre camino a través de ese contacto y forman esta manifestación tan especial. Estas luces extraordinarias en tierra tienen su contrapartida. Unas luces misteriosas en el cielo. Del mismo modo que en los pueblos antiguos de Ianartas y Delfos, los creyentes relacionaban este fenómeno aéreo con los sitios sagrados. Uno de ellos es la iglesia de Panayá Tripiti. Se alza sobre un acantilado de 30 metros de altura. Es uno de los santuarios ortodoxos de peregrinación más importantes de Grecia. El nombre de la iglesia honra a la Virgen María, conocida en Grecia como Panayá. En griego significa Virgen Santísima. Se la relaciona con el nombre de la antigua diosa de la Madre Tierra, de Delfos. Cada año, miles de peregrinos acuden a recibir la bendición de la Madre de Dios. Según cuenta una leyenda, un marinero que luchaba por sobrevivir durante una tormenta fue guiado a un lugar seguro por una fuerte luz que salía de estos acantilados. Al llegar a la orilla, se dirigió a la fuente de la luz, una cueva rocosa donde descubrió un resplandeciente icono de la Virgen María.
Lleno de gratitud, se quedó en el lugar y vivió allí el resto de sus días como monje. No es la primera vez que sucede en la tradición de nuestra Iglesia, porque tenemos otras historias de iconos de la Virgen María, de otros santos. Se dice que la gente veía una luz y cuando se acercaban a ella encontraban estas imágenes. Entonces no había electricidad. Estamos hablando de una época muy antigua y solo se disponía de la luz de las velas. La gente no solo decía ver luces extrañas en el cielo durante la era cristiana. Luces similares se veían en todo el Mediterráneo desde la antigüedad. Se solía decir que anunciaban catástrofes y desastres inminentes. Un historiador griego dijo que antes de grandes terremotos se veían llamaradas brillando en el cielo. El mundo moderno calificaba esas historias de supersticiones. Pero en 2011, en Christchurch, Nueva Zelanda, se produjo un terremoto de 6,3 en la escala de Richter. Murieron más de 180 personas y arrasó parte de la ciudad. Antes, durante y después del terremoto, hubo numerosos informes de luces blancas y azules en los cielos sobre la ciudad. Los científicos han determinado que estas llamadas luces de terremoto son causadas por la actividad tectónica que crea campos electromagnéticos. Estos campos de luz aparecieron antes del terremoto de Nueva Zelanda, antes de los terremotos en la antigua Grecia y cerca de la iglesia cristiana de Panayá. Según los registros, hasta 1995 se han producido al menos 9 grandes terremotos dentro de un radio de unos 20 kilómetros alrededor de la iglesia. Bajo esta parte de Grecia discurre una línea de estrés tectónico llamada Falla de Egio. Forma la escarpada costa donde se encuentra la iglesia y la gruta donde se encontró el legendario icono. Luces en el cielo, actividad tectónica, milagros y oráculos se suelen encontrar juntos en el mundo antiguo. Pero una nueva y sorprendente evidencia sugiere que se produce esta misma combinación en el mundo moderno. En 1991, en Ontario, Canadá, se creó un nuevo lugar sagrado. Este sitio es cristiano, no pagano, pero está asociado con fenómenos que nos llevan de vuelta al antiguo Delfos. Aquí, en una granja de Marmora, una mujer escuchó una voz divina, tuvo visiones luminosas e hizo profecías. Los visionarios afirman ver apariciones de Jesús y la Virgen María. Y los testigos describen sensaciones de profunda relajación y bienestar. Aunque la Iglesia Católica local no se ha pronunciado sobre estas visiones, Marmora sigue siendo un importante lugar de peregrinación para los creyentes. Dejando a un lado las cuestiones de fe, ¿podría haber una conexión entre las apariciones de Marmora, la luz brillante vista en la iglesia de Panayá en Grecia, y los santuarios de Delfos y Herápolis? Todos estos sitios sagrados se encuentran en una zona tectónica activa. La actividad tectónica crea potentes campos magnéticos y a su vez estos campos magnéticos producen luces y sonidos y también afectan profundamente al cerebro humano. El doctor Michael Persinger cree que hay una conexión. Si se ven bolas de luz debido a la tensión tectónica, se sabe que los campos electromagnéticos son potentes, lo que significa que si los atraviesas el cerebro será estimulado y producirá los sentimientos de una experiencia cósmica, incluso de una experiencia religiosa, y por eso esos lugares son considerados sitios sagrados.
El fenómeno que tuvo lugar en Ontario sucede cerca de una gran mina magnética, un lugar de donde se extrae magnetita. Se dan las condiciones para producir las bolas de luz y las experiencias que, dependiendo de las creencias de cada uno, pueden ser extraterrestres, religiosas o bolas de luz. Según Persinger, todas las experiencias místicas y religiosas poseen algo en común. Un espacio sagrado que tienen todas las personas independientemente de su espiritualidad. El cerebro humano. El cerebro humano tiene un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Aquí podemos ver los lóbulos temporales, el tallo cerebral y el cerebelo. Y estos dos hemisferios parecen iguales, pero son diferentes microestructuralmente. Y estas diferentes estructuras determinan la función. El hemisferio izquierdo está ligado al sentido del yo, la memoria y las imágenes. El derecho está asociado a las emociones, el espacio, el tiempo. En el hemisferio derecho, y específicamente aquí abajo, tenemos una zona descubierta recientemente que es la que está más conectada con el campo magnético de la Tierra. A lo largo de la historia, muchas personas afirman haber tenido una experiencia religiosa y también describen la presencia de seres sobrenaturales, dioses, ángeles e incluso demonios. Según el Dr. Persinger, podría haber una explicación científica. Cuando el proceso del hemisférico derecho se intercala o invade el hemisferio izquierdo, la persona detecta una presencia. Es la llamada conciencia parasitaria, que es una experiencia mística. El Dr. Persinger cree que muchas de estas experiencias sagradas se reducen a esta sencilla explicación. En sitios sísmicamente activos, el magnetismo puede afectar al cerebro de las personas, como en Delfos y en otros lugares del oráculo. Todas las experiencias provienen de nuestra actividad cerebral. La capacidad de amar, experimentar e incluso comunicarse con los dioses es una actividad cerebral. La pregunta es cuál es el estímulo. Si se produce un cambio en la tensión tectónica y se generan campos magnéticos con patrones específicos, eso induce a que el cerebro experimente una percepción. Esta teoría científica no puede explicar todas las experiencias religiosas de las que hablan los seres humanos desde tiempos remotos hasta el presente. Pero el Dr. Persinger ideó una forma de probar la teoría. Aplicó campos magnéticos de baja frecuencia al cerebro humano utilizando un dispositivo conocido como el casco de Dios. El casco de Dios es el nombre que se le dio a un aparato mediante el cual aplicamos campos magnéticos al lóbulo temporal. El método por el que funciona el casco de Dios es bastante simple. Sabemos que imitando al cerebro se obtienen los mejores y más eficientes efectos. Lo que hicimos primero fue medir la actividad cerebral. Extrajimos ese patrón, lo digitalizamos y volvimos a aplicarlo por medio de un ordenador para crear un campo magnético. Imitamos lo que hace el cerebro de forma natural cuando tiene una experiencia divina. Los sujetos que han probado el casco de Dios dicen tener sentimientos de paz, bienestar y en algunos casos la presencia de seres sobrenaturales. Todos los rasgos, ya sea la creatividad, la habilidad para el arte, la música y el pensamiento, se distribuyen normalmente. Y la experiencia de Dios, como todas las experiencias creadas por el cerebro, también muestra esa distribución. Algunas personas tienen muchas experiencias durante su vida, otras muy pocas. La mayoría de las personas están en el centro. A través del Mediterráneo, los lugares sagrados desde Delfos a Hierápolis y a Dídima estaban situados sobre fallas en donde la actividad sísmica era habitual. La tensión tectónica dio paso a gases tóxicos y lenguas de fuego. Las fuerzas electromagnéticas iluminaban el cielo y predecían la llegada de grandes terremotos.
La extraordinaria influencia de estos fenómenos en el cerebro humano es al menos parcialmente explicable. Muchos siglos después de que las iglesias de las religiones modernas reemplazaran los lugares sagrados de la antigua Grecia, algo ha sobrevivido. Una conexión compartida entre la humanidad y lo que posiblemente sea el lugar más sagrado de todos: la propia Tierra.